Llevamos ya casi media hora fijando posturas en un debate que no debería durar ni 5 minutos. Esta tarde no venimos a defender políticas, no hay sitio para guerras ideológicas. La aprobación de este decreto ley 2820 tendría que ser hoy un mero trámite parlamentario, porque no pretende nada ni introduce nada nuevo. Tan solo extiende las ayudas sociales ya vigentes para que las residencias, los centros de día y los de terapia ocupacional puedan seguir lanzando su labor con garantía, que es atendiendo a miles de andaluces, como viene realizando con más esfuerzo, si cabe, desde que se produjo y comenzó esta pandemia. Y nada más, no le den más vueltas a este decreto. Como ha dicho la señora consejera, nuestra Ley de Servicios Sociales establece que aquellas entidades que pretendan concertar plazas o servicios con la Administración habrá de contar con una acreditación administrativa cuyos términos son establecidos por un reglamento. Asimismo, el Decreto 98.996 de 20 de febrero, por el que se regula la autorización, el registro, la acreditación y la inspección de los servicios sociales en Andalucía, recoge que dicha acreditación se otorga por un periodo máximo de 4 años. Pues bien, los 672 centros de atención residencial y los 702 centros de día repartidos por toda la geografía andaluza necesitan renovar su acreditación administrativa para poder seguir ejerciendo. Pero debido a la parálisis que vivimos y a la imposibilidad de acceder para no poner en riesgo la vida de los residentes y los cierres cautelares de la primera ola, muchos de estos centros no pudieron renovar su acreditación, por el simple hecho de que se requería una visita para comprobar que se cumplen todos los requisitos, tanto materiales como funcionales. Hoy debatimos que esos casi 1.400 centros que acogen a 23.000 residentes y a 12.000 usuarios de día pueden seguir visitándolos y ser atendidos en las mejores condiciones, que no es más que cumplir con lo prescrito por el Reglamento Administrativo y Sanitario de este Gobierno. Como decía, son muchos los centros que no han podido renovar su acreditación para seguir prestando servicios, pero pueden ser muchos más si no aprobamos lo que propone este decreto, porque en 2021 vencen el plazo para otros que también tienen que actualizar su acreditación. Creo que nadie en este Parlamento querría ver cómo se trasladan residentes y usuarios a otros centros por un bloqueo político. ¿Se han imaginado lo que supondría para las personas que necesitan de estos servicios un traslado a otros centros? Personas mayores en su conjunto, o discapacitados o dependientes. Un cambio les supondría una exposición al virus que en muchos de los casos podría ser mortal. Y todo por meros trámites administrativos. Y que ahora, en el momento en el que vivimos, deben de ser flexibles y adaptarse a las circunstancias. O también lo que supondría para muchos de nuestros mayores arrancarlos de su entorno conocido y llevarlos a otro centro. Creo que nadie que tenga un padre, una madre o un conocido en una residencia puede votar hoy no a este decreto, porque tienen que seguir recibiendo esa asistencia digna y profesional. Porque nadie puede querer que alguien, y menos un mayor, un dependiente o un discapacitado, se quede indefenso. Porque no es una cuestión política, señorías, ni una cuestión administrativa, es una cuestión humana. No había manera de prever la pandemia y no había manera de entrar en las residencias en mitad del estado de alarma. El propio estado de alarma interrumpió los plazos para la tramitación de procedimientos en las entidades del sector público. Nadie tenía forma de prever lo que ocurriría con la crisis sanitaria y era fundamental convertir las residencias y los centros de día en burbujas anti-COVID. El retraso no es una negligencia, sino una consecuencia lógica de aplicar políticas para salvar vidas. Simplemente eso, y no le busquen 3 pies al gato. Ahora que la situación en las residencias no es tan grave, es el momento. ¿Podría haberse hecho antes? Dirán ustedes. Y yo les respondo, quizá. Pero luchamos en multitud de frentes, señorías. Cuando no era el turismo, era el comercio. Cuando no la hostelería, cuando no la vuelta al cole, la cultura segura, el desempleo, el campo que se desangra o los servicios esenciales. Disculpen a este Gobierno, pero las principales prioridades de Ciudadanos en estos 9 meses de pandemia han sido salvar vidas y salvar el máximo número de puestos de trabajo. Y no tanto revisar la fecha de caducidad de un trámite administrativo. Este decreto ley viene a poner solución a estos problemas para que nuestros servicios sociales puedan seguir funcionando a pleno rendimiento y para que ninguna extinción de concierto deje sin cobertura económica a estas entidades sociales que han luchado tanto durante la pandemia y que han desarrollado un papel fundamental.
Un decreto ley que viene a solventar un problema, otro problema más, generado por la pandemia que padecemos. Ya entrando en este decreto ley, ampliará la vigencia, como he dicho, de las acreditaciones administrativas de servicios y centros de servicios sociales en su artículo 1 y prorrogará los contratos y conciertos que están en vigor en el artículo 2, con una disposición final primera para su desarrollo y ejecución y una segunda para su entrada en vigor. Los andaluces nos escogieron hace hoy 2 años para ser responsables, para enfocarnos en lo importante. Antes de la pandemia, demostramos que era posible sacar a Andalucía de la crisis estructural de paro y la crisis educativa que arrastraba, que era posible obtener superávit sin que el Tribunal de Cuentas pusiera reparo a los presupuestos. Demostramos que las políticas sociales de la izquierda no eran tan progresistas ni tan sociales, más bien se habían acomodado a esos sillones verdes que hoy ocupa el Gobierno de Ciudadanos y del PP y que tanto anhela el Partido Socialista. Y que teníamos talento de sobra, aunque el modelo que reinaba era el mismo de los últimos 30 años, campo, sol y playa. Y ahora, frente a un virus que no se ha ido todavía, que está aquí y que amenaza con volver después de la Navidad, ponemos todos los recursos para salvar nuestra tierra. Otros prefieren las vacaciones en verano, la enmienda a la totalidad y el silencio cuando se trata de pedirle a Pedro Sánchez o a Pablo Iglesias que deje de pagar caprichos a Rufianes y a Oteguis y pague lo que le corresponde a Andalucía. Pero así no se arreglan las cosas. Con tumbonas, bloqueos, silencio y regalos a los nacionalistas no se para una pandemia. Como le decía al inicio y durante mi intervención, este decreto que traemos hoy aquí es una respuesta clara y nítida a un problema derivado de la COVID. Si prefieren aferrarse a que el Gobierno no ha prestado atención a las acreditaciones de la residencia, por favor, léanse de nuevo la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 que aprobó el estado de alarma el pasado marzo. Y ahí encontrará la respuesta, señor Sánchez. Mientras, voten a favor, porque son muchos los mayores, los menores, las personas con discapacidad, los dependientes y usuarios de los centros de día y centros residenciales que necesitan estos recursos. O voten en contra y demuestren una vez más la ausencia de responsabilidad de la oposición que llevamos meses viendo. Porque el discurso, señorías, lo tienen bien aprendido, pero cuando se trata de reconstruir, de firmar pactos sociales, de aprobar presupuestos fundamentales para salir de la crisis, ustedes prefieren la playa. Y no es justo ni para ellos, que se quedan desamparados, ni que ustedes se cojan vacaciones en mitad de una pandemia. A nosotros sí nos preocupa lo que les pase a nuestros mayores, lo que les pase a todas aquellas personas que prestan y reciben un servicio esencial. Por eso se hace imprescindible este decreto ley, porque la situación que vivimos nos obliga a garantizar la atención de todo aquel que lo necesite y que no se vea condicionada por trámites administrativos. Porque, señorías, la historia nos juzgará por nuestras acciones y a nosotros, los políticos, por nuestras votaciones. Muchas gracias.